tienen esta enfermedad, que es una condición, en realidad, más allá de que es una enfermedad, que a uno la tenemos, digamos, una vez que uno lo tiene, digamos, nos acompaña siempre, y bueno, su manera de llevarla, de tratarla y de que nos deje continuar, digamos, con nuestra vida diaria, ¿no? Y de alguna manera uno siempre se pregunta qué es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y en realidad es una condición muy antigua, digamos, una enfermedad antigua, ¿sí? En la cual en su momento, cuando se le puso el nombre de hemoglobinuria paroxística nocturna, era porque en realidad tenía hemoglobina en la orina. Paroxística era porque había una destrucción aguda, aparentemente lo que ellos entendían, de los glóbulos rojos, o sea, una destrucción en mucha cantidad y de forma paroxística, digamos, ahí en ese momento, lo cual después, al pasar de los años y el estudio de esta enfermedad, nos fuimos dando cuenta que no era así, ¿sí? Y nocturna porque a la mañana cuando las personas se levantaban orinaban oscuro, entonces se sospechaba que a la noche cuando uno duerme hay, digamos, como una acidez mayor en el organismo que hace que los glóbulos rojos, en esa acidez de la sangre, se destruyeran por la mayor acidez. Pero después nos enteramos que no, que la hemólisis es continua y que en realidad, digamos, el problema de la oscuridad esa al principio de la sangre, en la primera orina de la mañana, simplemente es por concentración de la orina. Por eso hay un dicho que dice, mañanas oscuras, atardeceres amarillos. A las 7 de la mañana, cuando uno se levanta, tiene la concentración de la orina, digamos, de toda la noche, que no orinó, que no ha tomado líquido, entonces la orina es mucho más oscura. A medida que va pasando el día, como uno se hidrata, va diluyendo esa hemoglobina que está en la orina y la hemólisis, digamos, la destrucción de los glóbulos rojos es continua, pero siempre hay una mayor cantidad de líquido al transcurso del día de lo que uno toma. Obviamente, si uno es medio camello, digamos, no toma líquido en todo el día, probablemente esta orina oscura va a seguir siendo un poquito más oscura en el transcurso del día, pero en general uno ingiere líquido, digamos, y termina siendo más claro, ¿sí? Bien, ¿cómo se manifiesta? Esta enfermedad, digamos, tiene la capacidad de aparecer por sí misma sola, o sea, de ser una enfermedad en sí, pero puede acompañar esta condición, ¿sí? A otras enfermedades que también son enfermedades adquiridas, ¿sí? Por ejemplo, la aplasia medular. La aplasia medular es una enfermedad en la cual las células madres, ¿sí? de la médula ósea, lo que producen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas que son parte de la coagulación, estas células madres empiezan a secarse, digamos, a morirse, por alguna circunstancia del medio ambiente en el caracú del hueso. Todas las células madres, digamos, se pegan a las paredes del caracú del hueso y de ahí comen se consumen y van creciendo y van produciendo células hijas, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Por alguna situación, ya sea tóxica, medicamentosa, viral, estas células madres dejan de comer, se desprenden y se mueren. Entonces aparecen células madres deformes, ¿sí? Que intentan, de alguna manera, y eso es lo que se cree en todas las investigaciones, lo que se está viendo, que intentan volver a producir células, pero en su afán, digamos, aparecen defectuosas. Y esas son las células madres, digamos, que se conocen como clon HPN, que acompañan a esta enfermedad aplasia medular. Lo mismo pasa con los síndromes mielodisplásicos, que son otro tipo de enfermedades de la médula ósea, del caracol del hueso, en los cuales las células madres pierden la capacidad de producir células normales y empiezan a producir células anormales. O sea, la mayoría de las veces en la misma cantidad, pero de mala calidad, entonces se destruyen adentro de la médula ósea. ¿Qué es lo que hace el organismo? Produce células madres anómalas en el intento de poder empezar a liberar células hijas normales, glóbulos normales, y así también se producen estas células anormales que son lo que llamamos los clones HPN. Y en algunas otras enfermedades de la médula, que no son muy específicas, que son muy raras,
pero que pueden llegar a aparecer y que no se condicionan en ninguna de estas enfermedades. Eh, ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre la enfermedad clásica y, o sea, el clon HPN de la enfermedad clásica HPN y el clon HPN de estas otras enfermedades como aplasia medular, síndrome amiloidiplásico? Bueno, es la cantidad de células, ¿sí? La cantidad de células que en general, en la clásica hay muchos clones, ¿sí? Porque empiezan a producir, se producen, hay 90% de estos clones que son los que van a dar la característica que después vamos a ver en los tipos en los que se dividen. En cambio, en las otras enfermedades los clones son chiquitos, o sea, son menores del 10% y a veces menores del 1%, y no alcanzan a dar, digamos, intentan responder a una necesidad, pero no alcanzan, por lo tanto, no alcanzan a producirse como enfermedad HPN. Entonces, hay un clon que es positivo, pero no una enfermedad HPN. Esa es la diferencia entre el HPN clásico, que ese sí es una enfermedad HPN, porque no puede haberse aparecido en alguna de estas, pero la condición de estas tres enfermedades, digamos, desapareció, o apareció directamente como clásica y no estaban estas otras tres enfermedades como condición, entonces ya se las divide. Es una enfermedad que nació así y sigue así. Cualquier cosa pueden preguntar, pueden interrumpir sin ningún problema en cualquier momento, ¿sí? Bien. Entonces, hablando ya de la HPN clásica, digamos que la enfermedad HPN, eh, sabemos que es una enfermedad muy rara, que hay muy poca gente, digamos generalmente entre 1 y 4 personas por millón de habitantes, por eso está considerada una enfermedad rara y está dentro del grupo de las enfermedades ultra raras. Eh, Se produce porque los glóbulos rojos se descomponen debido a un defecto en su membrana, ¿sí? Las membranas de los glóbulos rojos, también de los glóbulos blancos y también de las plaquetas, o sea, de todos los componentes globulares de la sangre, tienen en su membrana unas proteínas, digamos como unas sustancias, que hacen que estas células sean reconocidas por un ácido que es el complemento, se le llama complemento. Entonces, ese ácido lo que hace es destruir todas las células que no conoce, ya sean los glóbulos, células tumorales, bacterias, virus, todas las células muertas, digamos, o todo lo que sobra que tienen que destruir. Entonces, ¿qué hacen? Directamente lo desconocen, cuando lo desconocen, lo queman, lo destruyen, y el organismo lo elimina. El resto de las células del organismo, las células sanas, naturales, las que tienen que seguir trabajando, tienen esas proteínas que hacen que cuando viene el complemento, las reconozca, entonces no las destruya, sino que se den cuenta que son células propias del organismo y que no las tienen que destruir todavía. Bueno, en esta enfermedad, este defecto en la membrana está asociado a una mutación de un gen que se encuentra en el cromosoma X, hace que esta mutación hace que no se produzcan esas proteínas. Entonces, cuando viene el ácido, el complemento, desconoce esas células y las destruye como que las tiene que destruir, digamos. Entonces, hay lo que se conoce como hemólisis, ¿sí? O destrucción. Eso, digamos, es lo que da una anemia hemolítica principalmente, pero muchas veces puede haber destrucción y hemólisis de plaquetas o de glóbulos blancos, entonces hay una disminución de uno de los componentes de la sangre o de todos los componentes de la sangre. Los más frecuentes son los glóbulos rojos en esta enfermedad, las plaquetas, ¿sí? Y parte de los glóbulos blancos, sobre todo de los monocitos. Es una enfermedad adquirida, o sea, no se hereda, digamos, de persona a persona, uno la adquiere y en general uno sabe cuál es la causa, pero bueno, pueden ser causas tóxicas, medicamentosas, virales, bacterianas, nunca lo vamos a saber, pero de alguna manera, digamos, tiene que ver con eso, ¿sí? Y bueno, eso hace, esa anemia hemolítica hace que se rompan los glóbulos, sobre todo en la pequeña circulación, o sea, en los capilares sería o en las venas chiquititas, a donde generalmente está el paso de la sangre arterial a la sangre venosa, que se encuentra en todos los órganos, se encuentran en los músculos, se encuentran en los pulmones, en el corazón, en el sistema nervioso, en los riñones, en el hígado, en toda la, digamos, en los intestinos y en toda la membrana que cubre los intestinos. Por eso después
se van a explicar los síntomas que da esta patología, esta enfermedad, que después más adelante ahí vamos a ver. No sé si está claro hasta acá, si hay alguna pregunta, si alguien quiere preguntar algo. ¿Seguimos? Bien. Súper claro. Bien. Entonces, un poquito explicando lo que pasa es, los glóbulos rojos, ¿sí? Pierden esas proteínas de anclaje, digamos, que son esas proteínas que hacen que el complemento que es el ácido lo reconozca. Por ejemplo, acá la que está dibujada es una que tiene poquitas proteínas de anclaje, pero la mayoría, digamos, no tiene ninguna, ¿sí? Y otras tienen una parte. Pero bueno, después el ácido o el complemento se pega. Perfecto. Entonces, bueno, el complemento se pega al glóbulo rojo, lo desconoce, lo empieza a destruir, digamos, le larga como un ácido que le va largando y lo va destruyendo y los glóbulos rojos se rompen, ¿sí? Se rompen en la microcirculación. Hay dos tipos, digamos, de sensibilidad para esta hemólisis, que es lo que veíamos un poquito de las células esas. Las células que están totalmente afectadas, que es una sensibilidad completa, que son las células tipo 3, que no tienen ninguna proteína de anclaje. Y las otras que son las células afectadas parciales, o tipo 2, que tienen parte de la proteína de anclaje y de alguna manera se defienden. Las personas que tienen, generalmente, las personas que tienen esta enfermedad suelen tener, digamos, los dos tipos de células y una predomina. Las que son, digamos, las que requieren tratamiento más específico, con inhibidores del complemento o que tienen mayor hemólisis y sufren más la enfermedad, son las que tienen mayor cantidad de células afectadas totales, o tipo 3, que no tienen ninguna forma de proteínas, digamos, para defenderse. Y las personas que tienen las células afectadas tipo 2, generalmente son las que hacen las hemólisis o que tienen mayores eventos asociados a otro tipo de eventos inflamatorios. Por ejemplo, en el caso de cirugías o cuando tienen alguna infección, pero el resto del tiempo generalmente pueden presentar cansancio porque hay una pequeña destrucción, pero no tienen hemoglobinuria o no sienten tantos síntomas como que los que tienen las células afectadas totales, ¿sí? Son, digamos, con el tiempo pueden pasar dos cosas, que las células afectadas parciales se transformen en totales, o que siempre pase así, o que se pierdan las células afectadas totales, queden las parciales, y de alguna manera, digamos, también haya un poco más de anemia, porque estas células afectadas, de alguna forma, están afectadas, pero son como una especie de rescate para aquellas personas que han perdido las células madres normales, entonces aparecen otros síntomas, ¿sí? Pero lo más importante es que las que más se hemolizan, las que más se rompen, son las células afectadas totales. Bien, ¿cuáles son las características clínicas más comunes? O sea, ¿cuáles son los síntomas más comunes o lo que uno espera ver en personas que tienen este padecimiento? Bueno, lo más importante es la hemoglobinuria, que es la hemoglobina en orina que le va a dar el color rojo, ¿sí?, a la orina. Pero aquí que más allá de que la enfermedad se llame hemoglobinuria, que uno espera ver la hemoglobina en orina, no todos los pacientes la tienen. Y no significa que no tengan la enfermedad, porque dependen del tipo de células que hemolicen. O sea, la hemoglobinuria va a estar más en las personas que destruyen glóbulos rojos y no se va a encontrar en las personas que destruyen plaquetas o que destruyen glóbulos blancos, más que glóbulos rojos. A veces pueden destruir glóbulos rojos, pero es tan poquita la cantidad, porque en realidad son células parcialmente desprovistas, que no se ven en la orina. Entonces uno espera verlas y no las ve. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces puede haber alguna persona que diga, me diagnosticaron esta enfermedad, pero yo nunca oriné rojo, ni oriné color Coca-Cola, ni oriné color amarillo fuerte, digamos tipo naranja. Entonces, ¿cómo puede ser que me digan que tengo esta enfermedad si es la enfermedad de la orina oscura? Lo otro que se encuentra es lo que se conoce como pancitopenia. Pan significa todo, y peña es disminución de las células. Hay una disminución de todas las células de la sangre, o sea, de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y de las plaquetas que tienen que ver con la coagulación. Se disminuyen por esta destrucción, ¿sí? Y toda esta disminución activa un proceso de inflamación a nivel de los vasos sanguíneos, porque cuando se rompen los glóbulos blancos, cuando se rompen las plaquetas, liberan, ¿sí?, factores proinflamatorios que hacen que
en los vasos sanguíneos, sobre todo en las venas, ¿sí? Se vayan pegando más glóbulos blancos normales o no, o más plaquetas para querer tapar, digamos, o limpiar ese proceso inflamatorio que hay en la pared de los vasos, que se produce por esta destrucción masiva, y se van pegando, se activa la coagulación y se producen las trombosis. Por eso se conoce hoy en día que esta enfermedad se la estudia dentro de las que se llaman enfermedades trombofílicas o condición trombofílica. O sea, si alguna vez escucharon hablar de la trombofilia, que está muy de moda porque hubo una ley, digamos, con respecto a la trombofilia que en las mujeres embarazadas, sobre todo que tienen pérdidas, ¿sí? Pérdidas tempranas, y que se promulgó una ley, digamos, de la trombofilia para el estudio de todas las mujeres que tengan, aunque sea un antecedente de aborto o la imposibilidad de quedar embarazada y se descarte que sea trombofilia. La hemoglobinuria peroxística nocturna ahora también entra dentro de las enfermedades trombofílicas y es una condición más para estudiar, para descartar, ¿sí? Respecto al color en la orina, o sea, Sí. cuando la presencia del color oscuro en la orina es más severo, o sea, tiene que ver con la severidad de la patología, o sea, personas que tienen mayor presencia de orina oscura, ¿tienen la patología de forma más severa o eso no tiene nada que ver? No, en general no tiene que ver. La orina oscura tiene que ver, obviamente sí tiene que ver con la hemólisis. O sea, mientras más hemoglobinuria hay, es más hemólisis, pero relacionada a los glóbulos rojos. ¿Sí? Ah, Y sí puede tener más anemia. Generalmente la orina se concentra sobre todo a la mañana. Sí, hay personas que tienen microhemólisis. Pero mm, la hemólisis en realidad, digamos, eh, a ver cómo lo puedo explicar, no es, uno puede tener más o menos hemólisis, pero eso no quita uno de los síntomas principales, que son el cansancio. El mm, cansancio no lo da solamente la hemólisis o la destrucción de los glóbulos rojos, sino que por más que uno tenga poquita ruptura de glóbulos rojos, la hemoglobina libre, o sea, el glóbulo rojo tiene hemoglobina adentro, ¿no es cierto? Cuando se rompe, la libera. Esa hemoglobina libre que anda dando vuelta en el organismo, no la que se elimina por la orina, sino que anda dando vuelta en la sangre, tiene mucha capacidad de pegarse a algo que se llama óxido nítrico, ¿sí? mm. El óxido nítrico es un vasodilatador que tenemos todos, obviamente, en el organismo, que es el que produce mayor vasodilatación de de todas las venas, las arterias, sobre todo, digamos, a nivel del pulmón, a nivel del cerebro y a nivel del riñón. Es lo que permite que la sangre llegue al órgano que en ese momento tiene que funcionar. Cuando uno pierde el óxido nítrico, ese órgano no funciona, ¿sí? Por eso no funciona el cerebro, y se oye, o sea, y uno no puede pensar. Por eso, digamos, no puede respirar bien muchas veces, y por eso muchas veces hay defectos orgánicos como la disfunción eréctil, que ahí debe venir el problema de este muchacho, porque al no haber óxido nítrico no hay función eréctil. Entonces se Ah, pierde. Y eso es una característica bastante complicada en los hombres, ¿sí? Porque no es un problema menor. Pero bueno, gracias, Miri. y da mucho cansancio, muchísimo cansancio. La gente siempre dice, la verdad es que hay un antes y hay un después de los tratamientos, que yo no podía levantar los brazos. Me costó levantar los brazos. Y de pronto ya ahora que estoy en tratamiento, puedo hacer lo que quiera, qué sé yo, eh, no sé, hago electricidad, soy albañil, un montón de cosas. Bien. Gracias. Bueno, lo que habíamos quedado en esto. Bueno, todas estas cosas, digamos, dan un poquito los síntomas, ¿sí? Que tienen que ver con todo esto. El dolor abdominal, que tiene que ver con la destrucción a los pequeños vasos. Eh, Esto es muy parecido, no sé si alguna vez escucharon nombrar o algún paciente que tenga una enfermedad que es un trastorno en la hemoglobina, que es la anemia de células falciformes o drepanocitosis. Esa es una enfermedad adquirida que la tienen mucho la gente, sobre todo en Asia y en Cuba, ¿sí? En la cual los glóbulos rojos nacen con un trastorno en la hemoglobina que los hace chiquititos como si fuera en forma de luna, se rompen y producen mucho dolor a nivel torácico y a nivel abdominal. Esto es porque al romperse en la microvasculatura producen microtrombos y hay como una isquemia, ¿sí? Como un espasmo, y dan muchos dolores. Cada vez que hay una hemólisis, se producen estos dolores.
generalmente en algún horario del día o a los grandes esfuerzos. Hay algún esfuerzo, qué sé yo, o cuando hay alguna infección, cuando hay movilización de energía, digamos, hay. Y entonces produce esto, el dolor abdominal. El dolor de la espalda tiene que ver con el mismo problema a nivel de los riñones, ¿sí? La tendencia al sangrado y la formación de hematomas, porque al romperse las plaquetas, que son parte de la coagulación, hay menos plaquetas, entonces los pacientes tienen mayores problemas de sangrado, incluso muchas veces se tienen que transfundir plaquetas. Y aquí la disyuntiva, o sea, sangran por un lado, pero al mismo tiempo pueden estar haciendo un coágulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la inflamación es la que produce la coagulación o el trombo, y las plaquetas sólidas, digamos, como no, no, no ayudan, digamos, a prevenir los sangrados, los pacientes sangran. El dolor de cabeza, por dos cosas, por la anemia por un lado y por otro lado porque estos mismos pequeños coágulos y estas mismas isquemias, por la disminución del óxido nítrico, en la pequeña circulación en el sistema nervioso central. La dificultad para respirar, por lo mismo que el dolor abdominal, pequeños coágulos que se forman en el pulmón y por la anemia, la debilidad de la fatiga por la anemia y por la disminución del óxido nítrico, la palidez por la anemia, bueno, y el dolor torácico que tiene que ver con lo mismo que la dificultad para respirar y el mismo dolor que el dolor abdominal. O sea, donde se produzca la ruptura, ¿sí? Se va a producir la molestia. O puede ser que sea general, digamos. Todo depende de cuál sea la causa en ese momento, de la destrucción celular de ese momento. Bueno, ¿cuáles son los métodos más comunes, digamos, para llegar al diagnóstico? En general, un paciente no va a la consulta porque tiene HPN, sino una persona va a la consulta muchas veces porque orina oscuro y tiene anemia, o se siente cansado, digamos, me siento cansado, orina oscuro, pero a veces no orina oscuro, entonces se siente cansado. Es el principal síntoma por el que llega el hematólogo. Muchas veces puede llegar al clínico porque tiene dolor lumbar, porque le falta el aire, porque tiene dobleces abdominales o porque de pronto hizo un coágulo en la pierna. Entonces, cuando uno lo tiene que estudiar, lo primero que hacemos es ver cómo está la sangre. Entonces hacemos un recuento sanguíneo, un hemograma, un citológico. Vemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, la calidad del glóbulo rojo, la cantidad de hemoglobina, ¿sí? Hay un estudio que se llama prueba de Coombs, que es un estudio muy importante que marca anticuerpos contra el glóbulo rojo, que hacen que este anticuerpo hace que los glóbulos propios rojos se destruyan, ¿sí? Dentro del organismo, pero por anticuerpos calientes, que se llaman, que forman los glóbulos blancos porque los desconocen. Esa se llama prueba de Coombs. Cuando la prueba de Coombs es positiva, se trata de otro tipo de anemia hemolítica que no es la hemoglobina parasítica nocturna. Entonces, cuando es negativo, uno dice, apa, ya tenemos dos cositas. Pero hay otros estudios, como por ejemplo el test de Ham, que es el test de acidificación del suero, en el cual uno pone glóbulos rojos en un medio ácido, o sea, es como si uno simulara una inflamación adentro de un tubo de vidrio. Hace que el glóbulo rojo esté nadando en un estado inflamatorio y se rompen. Entonces ahí uno ve, ¿sí?, si se rompen o no se rompen. Y cuando se rompen, lo compara con un glóbulo rojo normal conocido, y ahí nos damos cuenta que de alguna manera estamos con esta enfermedad. Medir la hemoglobina en suero y la aptoglobina, que la aptoglobina es una sustancia que libera la hemoglobina por la orina, ¿sí? Está en suero y en orina. La prueba de hemólisis de la sacarosa, que es parecida a la prueba de Ham, un análisis de orina para ver todo lo que cuando se rompe el glóbulo rojo elimina por la orina. La LDH, que es muy importante, que es también una sustancia que una enzima, digamos, que se lee cuando hay destrucción globular y en las hemoglobinuриas parasíticas nocturnas suele estar aumentada. Generalmente el doble de lo normal o mucho más. El recuento reticulocito, que son los glóbulos rojos jóvenes, que cuando hay hemólisis, la médula ósea empieza a producir mayor cantidad de glóbulos rojos jóvenes. Pero más de todo esto, hoy en día, la prueba estándar, digamos, de diagnóstico definitiva, es lo que se llama citometría de flujo para medir las proteínas, que son estas proteínas de anclaje. Entonces este método tiene la capacidad, digamos, en un contador celular, de poner glóbulos rojos, glóbulos blancos, sangre de la persona a la que vamos a estudiar,
Y eso uno carga, digamos, este mismo contador con anticuerpos, ¿sí? Específicos o que se van a pegar a las proteínas de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y de las plaquetas, que las reconocen, digamos, que se pegan. Se pegan y dicen, ah, mira, este es el glóbulo rojo y se pega, yo soy del glóbulo blanco y se pegan. Cuando no tienen esas proteínas, que son las proteínas de anclaje, estos anticuerpos no se pegan, pasan de largo, digamos, no lo reconocen. Entonces uno en un dibujo de colores puede medir qué cantidad de células tienen pegadas estos colores, digamos, que son los anticuerpos que nosotros le pusimos. Cuando no tienen pegados esos colores, significa que son células HPN. Mientras más células hay, digamos, sin pegarse, o más descoloridas, por así decirlo, es cuanto más cantidad de células HPN hay, ¿sí? Y mientras más células coloreadas hay menos células HPN. Eso me da directamente el diagnóstico. Y yo puedo contar en porcentaje qué cantidad de células hay. Más del 1%, más del 10%, más del 30%, casi el 100%. ¿Sí? En una enfermedad HPN clásica, generalmente hay más del 10% de estas células. De dos tipos, debería haber de dos tipos, o sea, glóbulo rojo y glóbulo blanco, o glóbulo rojo y plaqueta, o plaqueta y glóbulo blanco, en general los monocitos. Pero, por ejemplo, puede haber glóbulos rojos solos, sin las plaquetas y sin los glóbulos blancos, o uno más grande que el otro, pero siempre uno predomina y los otros lo acompañan. Cuando son menos del 10% y hay uno solo, por ahí, digamos, puede tener que ver con otro tipo de trastornos, pero no sería un HPN clásico. Uno lo controla, pero no es una enfermedad en sí. Y cuando es menos del 1%, generalmente suele estar asociada a el otro tipo de enfermedades que habíamos visto. Generalmente entre 0 y 0,1, 0,5%, 0,5%, no, o menos del 1, digamos, no es una enfermedad HPN. Bien. Y vamos al tratamiento, digamos, que a lo largo del tiempo, de todos estos años, ha habido muchísimos tratamientos o intentos de tratamiento para esta enfermedad rara que nadie conocía cuál era la causa de todo esto. Y de hecho que lo primero y lo principal y que se sigue haciendo ahora son las medidas de soporte. Y dentro de las medidas de soporte, lo más importante son las transfusiones. Las transfusiones de glóbulos rojos y de plaquetas. Cuando yo transfundo a una persona con glóbulos rojos normales, el organismo no los desconoce porque tienen estas proteínas, entonces no los destruyen. Por lo tanto, esos glóbulos rojos no solo que sirven, funcionan normalmente y le dan a la persona, digamos, la posibilidad de una mejoría clínica, sino que de alguna manera, como están entrando glóbulos en mi organismo, la médula ósea disminuye la producción de esos glóbulos rojos patológicos porque no tiene que salir enseguida, digamos, a suplir la poca cantidad de glóbulos rojos que hay o la anemia que se produce. Pero obviamente las transfusiones de glóbulos rojos producen otras condiciones como la sobrecarga de hierro, la sensibilización. Si uno se tiene que transfundir todas las semanas, por ejemplo, llega un momento que uno se hace sensible a, digamos, los anticuerpos que se llaman, que serían las proteínas que son propias de las otras personas, ¿sí? Y el organismo va aprendiendo a desconocerlas. Entonces, llega un momento que uno ya no responde a las transfusiones. Hay otros medicamentos, como por ejemplo los esteroides, los corticoides, y otros como el danazol, que se usan mucho en pacientes que tienen muy buen efecto, sobre todo en pacientes que tienen clones parciales, digamos, más que con clones totales, pero que de alguna manera bloquean un poquito la hemólisis, pero no defienden a las personas de la hemólisis en situaciones especiales, como por ejemplo en caso de inflamaciones agudas, neumonía, infección urinaria, cirugías importantes. En esos casos, estos medicamentos no serían, digamos, los ideales porque no cubren todo el espectro del bloqueo de la destrucción de las células. Después hay otros, como por ejemplo la eritropoyetina, el hierro y el ácido fólico, que se dan en pacientes que tienen condiciones de anemia severas, pero muy severas, que necesitan estimular la médula. Porque si estos tres medicamentos, tanto la eritropoyetina, que es una
bueno, no sale ahora la palabra, eh, no sale, una hormona que produce las glándulas suprarrenales, el riñón en realidad. El hierro, que es un mineral, y el ácido fólico, que es una vitamina, los tres son indispensables para estimular la médula ósea. Pero bueno, si yo estimulo la médula ósea, caracol del hueso, la célula madre, lo que más voy a estimular son células enfermas, digamos, enfermas, con condición HPN. Entonces voy a aumentar la hemólisis, la destrucción, porque voy a tener más células para destruir. Por lo tanto, tengo que tener cuidado, no en todos los pacientes les puedo dar esto, sino en los pacientes que tengan una anemia severa que sí o sí necesiten estimular, porque si no, obviamente, no tienen producción celular. ¿Sí? Bien, después otros tipos de tratamientos que se hacen son el tratamiento y profilaxis de las trombosis. Dijimos que esta enfermedad tiene una condición especial que está asociada a las trombofilias y es una condición que en cualquier momento de todo el ciclo de la enfermedad predispone a las trombosis. Que hay personas que nunca la hacen a pesar de la hemólisis masiva, hay personas que nunca tienen trombosis. Y hay otras que a pesar de que tengan pequeña destrucción o pequeña cantidad de células, producen trombosis y de hecho muchas veces el diagnóstico se hace a través de una trombosis. Entonces, digamos, como no sabemos en qué espectro está cada una de las personas, ¿qué hacemos? Actualmente, digamos, la indicación, no la indicación, sino la sugerencia, realmente las guías, que son muy claras en eso, y lo que hacen es sugerir al médico de cabecera, las sugerencias son usar anticoagulantes o antiagregantes o heparina como tratamiento profiláctico. En lo que no se ponen de acuerdo a nivel del mundo es cuál es el mejor anticoagulante. Es la heparina, la aspirina, el anticoagulante oral, pero bueno, la aspirina bloquea una parte de la coagulación, que son las plaquetas, y los anticoagulantes bloquean otra, que son las proteínas de la coagulación. Como digamos, mecanismo de trombosis tiene de ambos lados, no estaría mal que alguien le diga a una persona, mira, va a tener una aspirina, 100 miligramos de aspirina, y vas a estar anticoagulado. Como generalmente hacen los cardiólogos con los pacientes que tienen arritmia. Pero uno se dice, bueno, yo con eso voy a estar seguro de no hacer una trombosis. No, porque el mecanismo de trombosis es tan complejo, ¿sí? Que más allá de que uno puede estar prevenido, digamos, con esto, puede lo mismo hacer una trombosis. Que quizás uno puede prevenir el 30, el 40, el 50% de las trombosis, sí, pero quizás no todas. Por eso es que también es una sugerencia, pero bueno, hay médicos, digamos, que lo hacen y hay otros médicos que dicen la verdad. Si yo voy a poner a mi paciente en esto y no tengo el 100% de la efectividad, y por ahí no lo voy a anticoagular porque le voy a dar 2 remedios más, lo voy a tener, pero bueno, a ver, siempre eso se habla, paciente médico se pone de acuerdo, porque obviamente que la salud del paciente y la decisión de alguna manera siempre del paciente, acompañado de su médico, por supuesto. Bien. Y por otro lado, en el año 2000, creo que fue en el año 2001, 2002, empezaron a hacer trabajos hasta que en el año 2007 aparecieron trabajos con un medicamento que se llama eculizumab, que fueron trabajos que hizo el doctor Peter Hillman. El doctor Peter Hillman es uno de los médicos más importantes en hemoglobinuria hipercítica nocturna en el mundo. Bueno, en inglés trabaja en el Leeds. El Leeds es un centro, hay un centro, digamos, que es el que más pacientes tiene de toda Europa, digamos, tienen más de 1000 pacientes HPN, y bueno, se empezaron a hacer estudios con un inhibidor del complemento. Esto es una molécula que hace que en la cascada, digamos, de estimulación del complemento, digamos, que como este ácido, por así decirlo, que es el que destruye los glóbulos, en la activación de esa cascada, digamos, que se va dando, como que va madurando hasta que termina llegando a la célula, la conoce o la desconoce y la destruye, hay esta molécula que es un medicamento que bloquea en una parte casi ya del final de la maduración, ¿sí? Del complemento, que es donde que es digamos, la parte que se encarga de destruir la célula directamente. Entonces, antes de llegar a la célula, lo bloquea, ¿sí? Esto impide que estas células se rompan e impide, digamos, como que cubre a la célula, entonces el complemento no la puede romper, ¿sí? Como el complemento no la puede romper, la célula
funciona normalmente y tiene una vida media normal. Por lo tanto, pasan varias cosas acá, entre ellas, primero, el óxido nítrico, ¿sí? Que era esta sustancia importante que produce vasodilatación y hace que el oxígeno llegue a todos lados y que estaba disminuido por la cantidad de hemoglobina que había dando vuelta, no está más, digamos, la hemoglobina no está más, entonces se libera. Por lo tanto, hay mayor vasodilatación, mayor oxigenación en todo el organismo y eso es lo que da la disminución enseguida, cuando uno empieza con el tratamiento, la disminución del cansancio, ¿sí? Como que uno deja de tener ese cansancio y la persona es otra, es lo que hablábamos recién, pasó de ser un inválido, por así decirlo, prácticamente, a ser una persona a hacer tareas habituales. Y eso no va de la mano con la cantidad de glóbulos rojos que puedes llegar a empezar a tener, porque al no destruir más glóbulos rojos, empiezan a subir los glóbulos rojos. No todas las personas suben tanto los glóbulos rojos, de hecho hay muchas personas que requieren lo mismo, transfusiones de sangre, porque siguen estando anémicos, pero dejan de tener ese síntoma importante. Los dolores que hacen que las células se rompan, también dejan de tener esos síntomas, ¿sí? Después, disminuye algo que se llama LDH, que lo habíamos visto recién, que es esa enzima que mide, digamos, la destrucción celular, porque ya no hay tanta destrucción celular, entonces disminuye. Y bueno, bloquea el efecto de la trombosis. Este medicamento produce un bloqueo, al producir el bloqueo, digamos, proinflamatorio o de la destrucción masiva por un estado inflamatorio continuo, entonces, como no hay más inflamación en los vasos, hay mucha menos posibilidad de trombosis y de hecho, en los pacientes que tienen predisposición o que han hecho trombosis, es el único tratamiento, digamos, que uno puede decir, y ahora con esto, yo voy a dejar de hacer trombosis, sí, casi en un 99%, porque hay una pequeña porción de pacientitos, que son ese 1%, o quizá un poquito más, que pueden seguir haciendo trombosis a pesar de este tratamiento. Pero estamos hablando de un 99%, que es más, digamos, de lo que puede prevenir un cardiólogo en un paciente con arritmia que haga, digamos, con la anticoagulación, una trombosis en el sistema nervioso central, porque se desprende un coagulito. Entonces, es mucho, ¿sí? Es muy importante. Bien. Y gracias a este inhibidor del complemento, que es el eculizumab, que a partir del año pasado ya, digamos, se puede comercializar en Argentina, porque estaba como en uso compasivo para poder conseguirlo. Bueno, y si alguno de ustedes está en tratamiento, o está por estar, o estuvo en algún momento, me imagino que debe saber todo lo que era pedir la medicación, en el ANMAT, hacer un montón de papeles, autorizarlo en el lugar a donde lo iba a retirar, hacer un consentimiento informado, hacer todas las recetas para poder traerlo de afuera el medicamento, y una vez que el medicamento estaba, hacer la receta por la obra social, si la obra social lo cubrió o no, y recién poder tener la medicación. Bueno, a partir del año pasado ya se comercializa directamente en Argentina, no se sigue trayendo, o sea, no se hace falta más ese trámite de traerlo de afuera, sino que directamente se lo pide a la obra social y la obra social se encarga de todo eso. Y a partir de ese medicamento, que es el eculizumab, aparecieron un montón de moléculas nuevas, que están algunas en estudio, otras están en tratamiento en uso compasivo, digamos, parecidas, similares a estas. Algunas son subcutáneas, otras son bioorales, otras son también endovenosas, de más largo periodo, de más corto periodo, etcétera, etcétera, para pacientes que no responden a este medicamento, porque no el 100% de estos pacientes responden al medicamento. De hecho, hay algunos pacientes que tienen una condición genética que hace que este medicamento no trabaje en ellos. Son los menos en el mundo, pero bueno, hay alternativas también para toda esa gente, ¿sí? Más allá de todo esto, este medicamento no cura la enfermedad, bloquea la función del complemento, que no puede destruir a las células alteradas, ¿sí? Hasta el día de hoy, la única cura, digamos, o posibilidad de cura de la enfermedad es a través de un trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea es una infusión de células madres, ¿sí?, sanas, que generalmente se hace de dos maneras. Las células madres se consiguen de un donante, que tiene que ser con un estudio genético, generalmente 100% compatible, o sea que tenga la misma, el mismo
la misma genética, digamos, información genética a nivel del sistema inmunológico que el receptor. Eso se da muchas veces entre hermanos, ¿sí? Que heredan una mitad del padre y una mitad de la madre igual, sobre todo si son gemelos idénticos, ni hablar, porque los gemelos idénticos heredan todo exactamente igual. Esa sería una condición ideal en una infusión de células de médula ósea, de célula madre, o puede ser que alrededor de todo el mundo haya personas que coincidan genéticamente en un 100%, ¿sí? Entonces, el donante lo que hace es, a través de una punción a nivel de las crestas de acá, de los huesos de la espalda, digamos, de la cadera, se hacen punciones con los que se consiguen las células madres, lo cual hace mucho tiempo se hacía solamente de esa forma y ahora actualmente ya prácticamente no se hace, porque bueno, es un poco cruento, digamos, en tiempo y espacio, y es un poquito doloroso para el donante, sino que se saca sangre directamente como un donante de sangre que va a donar una bolsa de sangre a un banco de sangre. Pero en vez de hacerlo en una bolsa, lo hace a través de una máquina por la vena, ¿sí? O por un catéter. Esa sangre sale de la vena, pasa por una máquina parecida a la máquina de diálisis, ¿sí? Hay una bolsita que recolecta las células madre y el resto de la sangre, digamos, que no se usa, vuelve de nuevo a la persona. Entonces, lo que se recolecta es una bolsa de sangre como si la persona fuera a donar. Pero lo que donan son glóbulos rojos, células madre, que las marcamos con el nombre de CD34. Esas son las células madre, digamos, que tienen la capacidad de producir ya células, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y el receptor, lo que se le hace es darle un tratamiento, digamos, para que lo que le queda de su inmunidad y sus células madres que están defectuosas se destruyan, o sea, lo reseteamos como si uno reseteara la computadora con un tratamiento, generalmente es un tratamiento que puede ser radioterapia y algunos medicamentos que se suelen usar para la quimioterapia, pero son inmunomoduladores, o los dos juntos, ¿sí? Uno lo que hace es ablacionar, digamos, lo que queda, es como si uno le sacara la función inmunológica. Esto es muy difícil de asimilarlo porque la función inmunológica corre por nuestras venas, es sangre, son células. Entonces, pero bueno, con ese medicamento uno las puede, digamos, ablacionar. Y lo transfunde como si fuera una transfusión de sangre, en media hora, 40 minutos, entran las células al torrente sanguíneo. Esas células madres tienen la capacidad de pegarse adentro del hueso que produce el caracú, que produce células, ¿sí? Se pegan, hay en ese momento un pequeño estado inflamatorio para que las células se peguen, empiezan a comerse, a nutrirse, digamos, y empiezan a producir células normales, glóbulos normales. Ese proceso dura más o menos entre el tratamiento, la transfusión y hasta que la persona ya tiene, digamos, activación medular, más o menos entre 21 y 30 días. ¿Sí? Generalmente el día 30 uno ya espera que esa sangre, esas células madres que se infundieron, ya hayan reconocido en un 100% el organismo, la inmunidad de la persona, y ya trabajan como si estuvieran en su propia casa. Obviamente que también tiene algún defecto, algún efecto secundario, y por eso tiene indicaciones especiales, y por eso de alguna manera también estos pacientes que se trasplantan de médula ósea llevan un tiempo con inmunosupresores para que si queda alguna célula dando vuelta propia, las otras nuevas no la desconozcan, no la ataquen y no haya como un hecatombe interno, por así decirlo y entenderlo. Pero es lo único, digamos, que si anda todo bien, si sale todo bien, digamos, lo único que puede llegar a cumplir hacer, digamos, un tratamiento de curación de la enfermedad, lo único que puede llegar a curarla, ¿sí? O sea, cambiar la célula enferma por la célula sana. Ha pasado más allá de todo esto en algunos pacientes que han tenido lo que se conoce como una autocuración o una remisión completa de la enfermedad sin tratamiento, que muchas veces puede durar un par de años y volver la enfermedad, u otras veces puede durar toda la vida. ¿Cuál es la causa de que una persona pueda pasarle esto y otras no? No lo sabemos. Ese secreto está dentro de la profundidad, digamos, de la médula ósea donde se alimentan las células madres y de la capacidad que tenga cada célula madre de ser más fuerte
la sana que la defectuosa, ¿sí? Generalmente lo que se conoce, lo que se dice es que la célula defectuosa, porque termina siendo, digamos, la enfermedad y no la sana gana, porque la defectuosa aprendió de alguna manera a ser como un camaleón y a disfrazarse y a ir evitando, digamos, todos los vericuetos que hacen que, o todas las cosas que hacen que la van a destruir. Entonces, como no la pueden destruir, termina saliendo airosa y termina creciendo. En cambio, la otra, de a poquito se va debilitando porque esta otra crece. Eso sería, digamos, lo que más se conoce o la teoría más firme con respecto de por qué en una persona que de pronto estaba sana, aparece esta célula enferma y le gana esta otra sana. Pero hay personas que de alguna manera tienen la capacidad de hacer una remisión de la enfermedad, o sea, desaparece la enfermedad por completo, algunas por algunos años, otras de por vida, ¿sí? Pero puede pasar. Puede pasar que cuando esta enfermedad acompaña a otra enfermedad, como habíamos visto al principio en la aplasia medular, muchas veces pueden crecer muchas de estas células alteradas y eso sostiene a la persona que estaba antes sin ninguna célula a que tenga un poquito de célula y se pueda mantener, digamos, intermediamente. De pronto, la célula está enferma, desapareció de todo y el paciente vuelve a tener la condición de aplasia medular, o sea, volvió de nuevo a su enfermedad del inicio y esa persona obviamente sí necesita un rescate con una médula ósea, porque si no son personas que se transfunden generalmente 3 veces por semana, todas las semanas, 2 veces por semana, sangre, plaquetas, tienen condiciones de infecciones, ¿sí? Que obviamente requieren de alguna manera una infusión de células madre que los rescate, ¿sí? Pero bueno, es lo que hay, digamos, como tratamiento, como curación, o sea, para curar la enfermedad lo único. Y decide que tiene indicaciones, quizás, a ver, todos los pacientes se pueden trasplantar de alguna manera, pero en realidad, digamos, las recomendaciones son precisas porque, como todo tratamiento, el trasplante de médula ósea, como les decía, tampoco es gratis para el organismo. Hay personas que no les pasa absolutamente nada, pero hay otras personas que tienen algo que se llama enfermedad de infarto versus huésped y terminan haciendo, porque el organismo, la inmunidad está nueva, termina desconociendo algunos órganos, algunas cosas y puede atacar el intestino y puede ser diarreas crónicas, puede atacar al pulmón y puede ser insuficiencia pulmonar o fibrosis pulmonar, puede atacar al riñón, puede atacar a los huesos, puede que no pase nada, puede que ataque a una sola cosa. Esto generalmente tiene un tratamiento, el tratamiento es volver a los inmunosupresores, pero bueno, a veces, digamos, los pacientes padecen más. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que uno indica, sugiere directamente el trasplante? Bueno, son primero, los que tienen una condición primaria de otro tipo de enfermedad, como la mielodisplasia, la aplasia medular, que eso no va a cambiar por más que uno le bloquee el complemento y que de alguna manera, digamos, tiene otro tipo de condiciones porque se pueden transformar en otra enfermedad, como las enfermedades agudas tipo la leucemia. No siempre, pero se puede producir. Que tenga un hermano 100% idéntico, como un gemelo idéntico, que tengan predisposición a la trombosis, ¿sí? A pesar del tratamiento del bloqueo del complemento. O sea, yo tengo un paciente con un inhibidor del complemento bloqueado y el paciente mío me hace una trombosis en sistema nervioso central, una trombosis en el hígado, y bueno, hay una condición predispuesta en el paciente en el cual, aunque yo le bloquee el complemento, no va no va a dejar de estar y el paciente tiene peligro, digamos, vital. Entonces, en esos pacientes se recomienda el trasplante de médula ósea. Y lo otro es que no tengan un acceso, digamos, o que no respondan a los tratamientos como corresponde, porque tengan alguna condición específica en la cual yo le doy la medicación y el paciente no responde. No mejora la hemólisis, no mejora el cansancio, no tienen mejoría de la enfermedad. Entonces, en esos pacientes también se recomienda el trasplante de médula ósea. Bueno, y eso es todo, digamos, lo que constaba acá en el PowerPoint. De ahora en más, todas las preguntas que quieran, comencemos ya.